Bueno, pues venga, vamos al lío y empezamos ya con el tema del Euribor. Antes de nada, vamos a ponerle un poco de contexto, que creo que también es importante ver qué está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Porque ya que estamos viviendo un momento económico de alta inflación, que bueno, está cerca del 10, la gasolina está como está, tenemos las dudas con el tema de la guerra en Ucrania, con el tema del gas, petróleo y demás. Entonces, si faltaba algo más para que todo se tornara más complejo, es la escalada que está ocurriendo ahora con el Euribor. Y vamos a poner un poco de contexto, cómo está en este momento. Vamos a hacer aquí, vamos a pasar a verlo en pantalla directamente. Y bueno, y aquí tenemos básicamente qué está ocurriendo en el mes de julio con el Euribor. Voy a poner el chat, dejarme un segundito. Aquí está. ¿Qué está ocurriendo en el mes de julio con el Euribor? De momento, el último dato publicado es de fecha 12, hoy estamos a 13, o sea, es de ayer, y la media en julio ha sido de un 0,91. Es decir, que desde diciembre de 2021 hemos pasado de estar en menos 0,50 puntos básicos en negativo y ha subido prácticamente un casi un 1,40. O sea, ha pegado un subidón muy importante. De hecho, si no me falla la memoria, tengo aquí las tablas, que con la evolución histórica del Euribor, quizás sea la subida más abrupta de la historia, porque hemos pasado de menos 0,5020 a, que es el dato que tenemos confirmado, que es el de junio, a 0,85. Ha sido una barbaridad y prácticamente en 5 meses. Es cierto que si vemos aquí que el Euribor empieza en el año 2000, creo que era hacia 2005, sí, en 2005 hasta 2007 también hay un subidón que aquí tenemos prácticamente que sube desde enero hasta diciembre, o sea, en 2 años, sube prácticamente casi 2,5 puntos. Es una subida también muy, muy importante. Lo que pasa es que esta ha sido más acusada en tiempo, o sea, es decir, en menos tiempo ha subido mucho. Aquí es en 24 meses, en realidad, desde que estaba a 2,31 hasta que pasamos a 4,79 y aquí tocamos el techo máximo histórico que se produce en julio de 2008, que es un 5,3930. Y esto es muy importante porque nadie tiene una bola mágica ni nadie sabe lo que va a pasar con el Euribor, porque esto al final, por mucho que hagamos predicciones, normalmente no tenemos una bola de cristal y no sabemos cuándo va a ocurrir qué cosa. Entonces, ahora estamos en un momento un poco extraño. Todavía podríamos encontrar hipotecas interesantes a tipo fijo o que nos interesara trasvasarnos si la tenemos a tipo variable a hipoteca a tipo fijo. A ver, disculparme que Antonio está preguntando por aquí que qué es el Euribor. Pues el Euribor es el índice de referencia entre los que se prestan los bancos europeos. Es el mercado interbancario. Por eso el Euribor es el índice en el que se prestan. Y eso es sobre lo que se basa, sobre todo las hipotecas variables que tenemos aquí en España. Este índice es el que nos marca cuánto vamos a pagar de hipoteca si la tenemos a tipo variable. Si vamos a pagar, si sube vamos a pagar más y si baja vamos a pagar menos. Y normalmente las hipotecas se componen del Euribor más un diferencial, que durante estos años ha habido diferenciales de muchos tipos, desde 0,15 yo creo recordar, o 0,10 creo que fue el más bajo que yo recuerdo, hasta ahora que, pues bueno, lo normal últimamente es que rondaran sobre el punto 10, punto 20, algo así, es decir, Euribor más un 1,20. Y esta es un poco la evolución histórica que hemos tenido, es decir, el máximo histórico ha sido 5,39 y el mínimo histórico ha sido creo que 5,50 que se dio en enero del año 21. Con estas circunstancias, pues claro, tener una hipoteca tipo variable, pues nos puede pasar de todo. ¿Es lo mismo tener una hipoteca deber más dinero que deber menos dinero? Pues no, no es lo mismo. Si debes más dinero, vas a acusar más la subida.
que si debes menos dinero. Si te quedan menos años, pues también vas a acusar menos la subida. Eso ahora lo veremos después, que pondremos un par de ejemplos para que quede claro cómo evoluciona. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en este momento para modificar la hipoteca? Pues mira, según lo que nos dice el Banco de España, esto es podemos hacer una subrogación o cambio de banco. Es decir, hacemos como las compañías de teléfono, básicamente. Llamo a la otra compañía, me hacen una oferta, voy a mi compañía y le digo, oye, que me han ofrecido esto, ¿me lo igualas o no? Pues no te lo igualo, pues me puedo ir a la compañía. Pues con los bancos es exactamente lo mismo. Y aquí nos dice la página web del Banco de España, que esto es la página oficial, dice que, ¿cómo funciona una subrogación acreedora? Dice, la nueva entidad hace una oferta vinculante detallando las condiciones que ofrece. Esa oferta vinculante es el documento, como su propio nombre indica, donde nos va a decir qué oferta nos hacen. A continuación vamos a la antigua entidad y le decimos, oye, mira, ¿qué saldo tenemos pendiente? Se lo decimos a la nueva entidad y así en 7 días se entrega este certificado y en 15 días tienen que contestar algo. Si no contestan, se puede firmar. ¿Que contestan y me igualan las condiciones? Pues también iremos a la notaría a firmar ese cambio de condiciones. No confundir la subrogación con la novación, ¿vale? La subrogación es cambiarnos de banco y una novación es, dentro de nuestro propio banco, cambiar las condiciones. Y aquí tenemos una amalgama de varias cosas, de comisiones, sobre que nos puede aplicar el banco sobre el cambio. Claro, esto también es importante. Y no es lo mismo haber firmado la hipoteca en una fecha que en otra. Y aquí tenemos este cuadrito, lo podéis ver perfectamente en la página de Banco de España, que nos dice préstamos y créditos hipotecarios concertados a partir del 16 de junio de 2019. Es decir, si habéis firmado la hipoteca después del 16 de junio de 2019, esto es sobre lo que nos tenemos que basar. Si tu hipoteca es de tipo variable y la quieres cambiar a un tipo fijo, los 3 primeros años solo te pueden cobrar un 0,15. Y después de los 3 primeros años, un 0. Pero recuerdo, siempre que hayamos firmado a posteriori del 16 de junio de 2019. Si tenemos una hipoteca a tipo fijo, pues nos podían aplicar durante los primeros años un 2%, y esto se aplica sobre el capital pendiente, y después un 1,5% sobre el capital pendiente. Y en variable, los 3 primeros años un 0,25 y durante los 5 primeros años un 0,15 y después un 0. Entonces, bueno, también cada uno que vea. Pero claro, esto es a partir de 2019. ¿Qué ocurre si hemos firmado el préstamo antes de 2019? Pues esta es la que nos vamos a encontrar, que es otra tabla distinta. Y aquí ya tenemos muchas casuísticas diferentes. Mira, os voy a compartir el enlace por el chat, que es lo más fácil. Las vamos a leer un poquito por encima, pero os dejo el enlace para que lo guardéis. Los préstamos hipotecarios a tipo variable concretados con anterioridad al 27 del 4 de 2003. Un 1% es lo que se aplicaría, o la comisión pactada si es inferior. No habrá derecho a percibir cantidad alguna por este concepto si no se pactó esta comisión en el contrato, es decir, si no aparece, es 0. Y luego esto es por subrogación anticipada. Y por amortización anticipada no subrogatoria, un 1%, si la comisión pactada es inferior. Las posteriores, en vez de un 1, es un 0,5 y el 1% se mantiene. A tipo fijo es un 2,5 o si la comisión pactada es inferior, sería inferior, o el porcentaje pactado. Entonces, bueno, esto ya tenéis que ir viendo la casuística que tengáis cada uno o cada una en vuestra hipoteca. Muy importante que leamos las escrituras de la hipoteca. Sé que es un rollo, sé que es muy aburrido, pero nos puede evitar este tipo de problemas. Tener claro la fecha de firma, tener claro qué condiciones tengo, si tengo que cumplir lo que suelen llamar vinculaciones, que es pues contratar el seguro de vida, domiciliar la nómina, hacer un seguro de hogar, todo esto a lo mejor te van dando una bonificación, es decir, te van descontando sobre el diferencial de la hipoteca. Recordamos que está el Euribor, que es el índice sobre el que nos basamos, y luego está el diferencial, que es el porcentaje a mayores que le aplicamos a este tipo de interés, ¿vale? Y dentro de esto es importante que conozcáis las comisiones.
como ya hemos dicho, y eso lo vamos a ver todo en la hipoteca. Y ahora vamos a pasar a ver un poco qué ocurriría si hacemos una serie de simulaciones con una hipoteca. ¿Qué pasaría si me interesa cambiar la hipoteca, no me interesa cambiar la hipoteca? Pues como digo siempre, esto es también es algo personal. Si alguien se encuentra muy a disgusto con una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable, pues lo mejor es que cambie. Pero esto ya implica cosas emocionales, es algo más emocional que muchas veces racional. Hay gente que es incapaz, como yo he visto en estos años atrás, hace un par de años, 3, que es incapaz de pagar un poco más por asegurarse una hipoteca tipo fijo, porque, oye, siente que pierde el dinero y está muy incómoda si estuviera tipo fijo. Y hay gente que no, que le pasa todo lo contrario, que prefiere un tipo fijo aunque pague un poquito más. Pues esto ya es relativo. Lo que sí que me parece interesante es que valoremos que la hipoteca variable tiene un riesgo. No sabemos qué va a ocurrir, ni nadie lo puede saber, ¿vale? Entonces esto, si partimos de esta base, pues es interesante que tengamos en cuenta esto. Y vuelvo a repetir, un factor importante es cuánto dinero debo. Si debo 150.000 euros, vamos a suponer que yo tengo mi hipoteca, perdón, que he puesto 1,5 millones, 150.000, 1, 2, 3, ¿vale? Y la tengo a 30 años, ¿qué tipo de interés vamos a aplicar? Vamos a poner, por ejemplo, que tuviéramos ahora un 1% de diferencial y vamos a suponer que el Euribor llega al 1%. Voy a pagar un 2 de partida. Bueno, pues yo pagaría una letra en 30 años de 554. Vamos a ponerlo en el peor caso histórico, que es un 6,40. Recordar el 5,39 que hemos visto más el 1% que tenemos de diferencial. Vamos a poner, para hacer números redondos, podemos 6,39, que era el número redondo. Pues bueno, yo sé que en el peor de los casos que ha habido en la historia, que no sabemos si esto puede ir a peor, que nunca se sabe, que podría ir a peor, evidentemente, pero creo que esto es una medida que nos puede dar una pista. Es decir, yo pago 554 sin problema, ¿podría pagar los 937 sin problema? Oye, si los puedes pagar sin problema y entra dentro de tu ratio de endeudamiento, cuenta que contra menos ratio de endeudamiento tengas, mejor. Lo ideal es estar alrededor del 30%, o sea que tus préstamos no superen el 30% de tus ingresos. Si puedes estar a un 20, mejor. O sea, esto lo mejor es estar en lo mínimo posible. Lo razonable puede rondar el 30, el 35. Yo me quedo con el 30 y si podéis el 25 mejor, pero bueno, esto yo porque soy bastante prudente o tiendo a ser prudente. Por eso os digo que os pongáis en este caso. Ahora, ¿cómo lo calcularíais en vuestra hipoteca? ¿Cuánto puede ser la subida? Pues si debes 150.000 y tú ahora mismo, vamos a suponer, voy a abrir la evolución del Euribor, el Excel, y así también vemos los datos. Vamos a suponer que tú hubieras revisado con el Euribor de diciembre, que es uno de los mínimos, casi el mínimo histórico, no llega a ser, ¿vale? Vamos a ponerle, en vez de 0, por hacer las cuentas más redondas, menos 0,5, y tenías un punto, pues vas a estar pagando un 0,5. Esto has empezado tu hipoteca, ¿vale? Entonces tú pagas una letra de 448,78. ¿Qué ocurre si el Euribor llega este año al 1 y revisas con el 1? Pues bueno, que tú empezarías a pagar lo que hemos dicho antes, un 2% aproximadamente. El 1 más el 1. ¿Vale? Pues estarías pagando los 554. Es decir, has pasado de pagar 448 a 554. Aproximadamente unos 106 euros. Es verdad que la hipoteca se te va a encarecer en prácticamente más de 1.200 euros al año. Es bastante dinero porque prácticamente con esos 1.200 euros prácticamente pagas casi dos cuotas y media de tu anterior letra. ¿Vale? Esto en el caso de 150.000. Si ponemos el caso de 100.000, pues estarías pagando una letra de 299 y si te sube al 2% son 369, es decir, de 2,99, que son prácticamente 300 euros, pasarías
a pagar 369, es decir, unos 70 euros más, que esto aproximadamente pues son 70 por 12, unos 840 euros que se te encarece la hipoteca en total. Si nos vamos ya a cotas más superiores, vamos a poner 250.000, pues claro, esto es como todo. Pues aquí tengo 747,97 y si me sube al 2%, pues voy a pagar 924. Por lo tanto, se te va a encarecer la hipoteca en 2.112. Y cada vez que subamos la cifra, esta cifra cada vez va a ser más elevada. Por eso, si conseguís ahora mismo modificar, es decir, subrogar la hipoteca a una hipoteca tipo fijo que esté por debajo del 2%, puede resultar muy interesante. Vamos a suponer que conseguís una hipoteca, aunque sea con bonificación, que se os quede al 1,80. Pues bueno, vais a pagar efectivamente un poquito más de principio, pero ya sabiendo que el Euribor tiene esta tendencia que está en subida, pues es bueno a lo mejor plantarse en una hipoteca de este tipo. ¿Vale? Sí, son 150 euros más, pero ya sabes que al año que viene vas a pagar más de esos 150 euros y así te quedas fijo y no tienes que estar dependiendo de futuras subidas que todo parece o todo apunta que van a subir más los tipos por el tema de intentar frenar un poco la inflación. Así que mi recomendación es que echéis muchas cuentas, que analicéis muy bien este perfil y sobre todo, claro, que toméis la decisión en la medida de lo que debáis. Claro, si tú me dices ahora mismo que debes 70.000 euros, me lo voy a inventar, y tú tienes una hipoteca que puede ser perfectamente de Euribor más 0,5, pues bueno, pues si a lo mejor ahora has estado pagando prácticamente el cero, que esto ha habido gente que le ha pasado, que ha pagado el cero, estabas pagando, perdón, vamos a poner que quedan 15 años de hipoteca, ¿vale? Tú estabas pagando tus 388 euros y estabas pagando el cero, que ahora termines pagando el 1,50, pues la diferencia al final estamos hablando de 60, 70 euros, que sí que es dinero, pero a lo mejor la posible comisión que tenga tu hipoteca no te sale rentable. O sí, eso ya va a depender un poco de lo que te interese. Pero antes de ir a preguntar, por supuesto, utilizar comparadores, ir a bancos, preguntar, moveros, que eso es una cosa interesante. Y sobre todo, echar números. Porque al final, comparadores de este tipo los tenéis en un montón de páginas web, descargarlos y sentaros con vuestra pareja o solos o con vuestra alguien de confianza y empezar a echar números. Oye, si en el peor caso que ha habido en la historia, ¿qué es lo que he hecho yo antes? Por ejemplo, si esta persona de repente, en el peor de los casos, sigue debiendo 70.000 euros y sube al 639, pues bueno, son 605. ¿Puede aguantarlo bien tu economía? ¿Entras dentro de tu ratio de endeudamiento? Pues probablemente sí. Veis que esta persona también, al deber menos años de hipoteca, también le sube menos la letra. Si yo lo pongo a más tiempo, sí es verdad que baja la letra, pero suben los intereses que vas a pagar por el plazo, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta todo. Entonces, la recomendación que yo os hago es que echéis muchos números, que sobre todo cojáis un Excel y primero, por resumir un poco, que ya me estoy yendo un poco se me está yendo un poco la cabeza, por resumir un poco. Primera cosa que tenéis que hacer, leer las escrituras de vuestra hipoteca y tener claro bajo qué referencia estáis. Puede también que estéis vuestra hipoteca puede que esté referenciada al IRPH, pero bueno, eso es más raro. Lo normal es que si es variable, que esté referenciada al Euribor. Segunda cosa que tenéis que hacer, ver las comisiones, ver en el momento que habéis firmado y analizar qué comisiones os podrían aplicar, que eso también os lo va a aclarar en la escritura. Tercera cosa que tenéis que hacer, bajaros un Excel y empezar a echar cuentas muy hipotéticas y siempre con el saldo que debáis a fecha de hoy, ¿vale? Porque siempre va a ser ese uno de los peores casos. Pues claro, evidentemente, si el Euribor
sube al 5, a lo mejor no sube de hoy a final de este año, a lo mejor sube dentro de 4 años. Bueno, pues tú dentro de 4 años no vas a deber 70.000 o 100.000, vas a deber menos dinero porque tú has ido aportando tus letras de capital. ¿Vale? Entonces, este es el peor de los casos, el peor de los escenarios. Y también, bueno, pues un poco cómo os sintáis de cómodos o de cómodas en el caso de tener hipoteca variable o hipoteca fija. Yo, esto no es una recomendación porque ya te digo que influyen muchos factores, tanto emocionales, personales. Aquí influyen muchas cosas. Quien te diga que es mejor variable, que es mejor fijo, a ver, todo apunta que en este momento es mejor cambiarse a fijo. Pero no lo sabemos si de repente, igual que los tipos han subido en 6 meses prácticamente, han subido un 1,20, un 1,30, quien nos dice que en 6 meses no vuelva a caer por la circunstancia. Esto tampoco lo sabemos, no sabemos cómo va a pasar, es decir, no hemos visto nunca, históricamente, no se han visto tampoco picos de subida, si vemos la evolución del Euribor, no hemos visto picos de subida, es decir, que la tendencia es cuando empieza a bajar, a bajar, luego ha bajado hasta el mínimo y luego ha ido subiendo. Bueno, pero por ejemplo, al principio del Euribor, pues mira, del 3 pasó al 4, luego estuvo en el 5, luego volvió a bajar, aquí ya se estuvo un poco manteniendo, bajó. O sea, todo lo que ha ocurrido históricamente es que el Euribor ha ido teniendo tendencias. O sea, cuando la tendencia ha sido que subía, ha subido, y cuando la tendencia ha sido la baja, ha bajado. Pero esto es lo que ha ocurrido históricamente, que no quiere decir que mañana no ocurra lo que yo estoy diciendo. Es decir, que igual que en 6 meses ha hecho así, que en los próximos 6 meses haga así. Dependemos de muchos factores, de factores externos, como pues en este caso el Banco Central Europeo, que de la crisis, dependemos de muchas cosas. Entonces, en este momento que estamos hablando a 13 de julio de 2022, todavía estás a tiempo de encontrar una hipoteca tipo fijo. Y si estás en condiciones de cambiarte, a lo mejor es importante que lo estudies y a lo mejor te sale rentable cambiarte. Ya te digo que tenéis que echar vuestros números. Y otra cosa que iba a decir que se me ha ido... muy importante. Muy importante. Quien hayáis firmado antes, es decir, quien hayáis comprado la casa antes del año 2012, es decir, antes del 31 de enero de 2012, pues tenéis la deducción por vivienda habitual. Vale, esta deducción también podéis jugar con ella. El máximo que nos devuelven son 1.356. Pero aquí pueden ocurrir dos problemas. Uno, que ya estás acostumbrado a percibir esa deducción y no notas o no lo sientes como que es una devolución de impuestos, sino que es lo que te toca, pero en realidad es una devolución de impuestos. En este caso, que Hacienda te siga aplicando una deducción que ya ha desaparecido para los posteriores, pero los que lo sigan manteniendo, aunque subrogues la hipoteca, lo sigues manteniendo, porque tú tu casa la has seguido comprando desde 2012. Es decir, puedes mejorar o cambiar las condiciones y mantener tu deducción. ¿Qué problema podéis tener? A ver, es verdad que esto ya lo percibís como propio, que es una devolución que os hacen siempre y estáis acostumbrados. Pero puede servir también para paliar esta subida del tipo de interés, de decir, bueno, no me interesa cambiarme o no me quiero cambiar a fijo y quiero seguir en variable, pues que sepáis que tenéis ese margen fiscal para jugar con ello, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto de los 150.000 euros que subía la hipoteca prácticamente a 200, que subía casi 1.200 euros al año al 2%, con respecto a lo anterior al 0,50, pues es verdad que te cubriría lo fiscal, lo que te devuelve Hacienda, te cubre ese incremento, pero bueno, al final sigues, es decir, el pagar más significa que estás aprovechando menos ese dinero. Eso también es así. Si tú tienes una devolución de impuestos que al final es la que sea, vamos a suponer que es el máximo, 1.356, si yo lo dedico a pagar más hipoteca, pues evidentemente estoy pagando más hipoteca. Si pago menos, pues ese dinero me lo quedo yo o lo destino a la hipoteca, que también es otra de las cosas que se puede hacer. Es que normalmente vemos las cosas como muy fijas en el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer también para que me coja la subida del Euribor
a ver, si me quiero mantener en variable, este es el caso, tú te quieres mantener en hipoteca variable por lo que sea, puedes también diseñar un plan de hacer amortizaciones anticipadas, ¿vale? Como por ejemplo, tú dices, vale, yo pago una letra, me lo invento, de 550. Bueno, pues tú dices, vale, pues yo voy a ir metiendo 200 pavos más al mes. Y en vez de quitarle tiempo, yo entiendo que lo mejor es quitar tiempo, eso es verdad, pero en casos de que pueda tener un impacto muy fuerte esta subida del Euribor en la economía familiar, a lo mejor te interesa decir, bueno, pues voy a hacer un esfuerzo, voy a destinar 100 euros, 200 euros, y en vez de quitarle tiempo a la hipoteca, que es lo más lógico porque al final te ahorras intereses, le puedes quitar cuotas, es decir, que pagues menos. Y así también es una manera de protegerte. O si ahora tienes un dinero y ves que te va a subir mucho la letra, bueno, pues también puedes hacer una amortización anticipada y bajar esa cuota. Esa sería otra opción, ¿vale? Lo resumimos. Si tienes un dinero y quieres mantenerte en variable, pues lo que puedes hacer es hacer una amortización anticipada. Normalmente los bancos dan dos opciones. O quitar tiempo, que es lo que nos ahorra intereses, y quitar plazo, o sea, quitar cuota, es decir, pagar menos cuota, porque claro, debo menos dinero y me la dividen entre el mismo tiempo que me queda por pagar, por eso la cuota se reduce. Aquí se ahorran unos poquitos intereses, no tanto como en el tiempo, pero puede ser también interesante para evitar, o tanto como evitar, porque evitar no se va a poder evitar, pero sí que el impacto de la subida de esta letra se note menos, o lo notemos menos en la economía familiar. Pero aún así, para poder hacer esto, te tienes que sentar, analizar bien tus cuentas, ver si te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir, ejercer, no, y diseñar un plan. Al final esto es un plan. Siéntate, echa cuentas, analiza el posible cambio, la posible amortización anticipada de dinero para bajar cuota, o incluso te puede también salir rentable quitar tiempo. Pero esto lo tienes que analizar en todo momento. Si eres una familia, por ejemplo, que pues vamos a suponer que estás al 20% o al 15% de tu ratio de endeudamiento. Dices, vale, pues yo voy a hacer amortizaciones anticipadas hasta el 25 o hasta el 30% de mi ratio de endeudamiento y así me voy quitando hipoteca. Es una manera de hacerlo. Repito, este sistema tenéis que andar con ojo los que tengáis deducción, porque no os interesa pagar más de los 18.000, de los 9.000 euros si eres una persona individual, o de los 18.000 si es matrimonio, ¿vale? Porque si voy pagando más, ya no voy a tener una mejora fiscal, una devolución fiscal mayor, porque tiene un tope. O sea, que son 9.040, ¿vale? Por persona. Entonces tenéis que tener en cuenta todas estas variables. No solo se puede controlar haciendo un cambio de hipoteca, sino también haciendo una planificación de una amortización anticipada, porque antes te vas a quitar la deuda. Pero claro, y tienes que también buscar el equilibrio entre tener también dinero ahorrado por si acaso, y bueno, y a lo mejor te interesa, si te va a subir ahora el Euribor bastante, pues te interesa ir haciendo amortizaciones anticipadas o cambiarte. O sea que tenemos varias opciones. Lo importante es que estudies tu opción, que mires tu caso y que tomes la decisión que más se ajuste a lo que más te interesa. Y digo, y esto lo quiero dejar claro, que los números muchas veces nos dan que la lógica es una. Es decir, mejor lo lógico es cuando voy a hacer una amortización anticipada es quitar tiempo. ¿Por qué? Porque me voy a ahorrar intereses. Pero a lo mejor mentalmente para esa persona es mejor quitar cuota, porque se va a ver más tranquila porque la cuota de la hipoteca le ha bajado. Entonces esto ya te digo que es muy relativo, porque aquí intervienen no solo la lógica o la racionalidad, sino que el dinero también es un tema emocional. Y nos cuesta muchas veces tomar las decisiones racionales, porque al final nos guiamos por la decisión emocional. Tampoco te sientas mal por ello, porque al final también es buscar entre el equilibrio en el que tú te sientas cómodo o cómoda, que eso a mí me parece que es fundamental a la hora de hacer cualquier cosa, no solo del tema hipotecario, sino de hacer cualquier cosa. Vale, esto es básicamente lo que os quería contar. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta por el chat o si tenéis alguna duda, miro en el chat y lo veo. Aquí me pone Antonio López, que le doy las gracias por comentar, que por fin lo ha entendido que es el Euribor. Si tienes alguna duda, Antonio, pues oye, escribe
que no hay ningún problema, que aclaramos lo que necesitéis. Tampoco me quiero enrollar más porque al final lo que quiero que hagáis es que vayáis a coger la escritura de la hipoteca y que os empecéis a pelear con ella. Ah, una cosa más, perdonadme, antes de hacer, podéis ir haciendo las preguntas si queréis, pero quiero comentaros otra cosita, que no me la he apuntado por aquí. Vamos a ver que coja... Vale. Para no recorreros todas las entidades bancarias que hay en el país, que hay muchas, aunque ya cada vez hay menos, tenéis la opción de acudir a Helloteca. Ya haré un vídeo más en detalle, ¿vale? Esto al final es un comparador, pues un tipo rastreator, a vosotros como clientes no os va a costar nada, y sí que es verdad que os van a dar varias ofertas de varias entidades, cosa que a vosotros, perdonadme que voy a poner el chat, que si no, no lo veo, que a vosotros y a vosotras es lo que más os interesa. Creo que había otro, a ver, voy a poner comparadores hipotecarios. Mira, comparadores de hipotecas. Está Helloteca, luego tenéis Housefy y Ahorro, o sea, tenemos varios, ¿vale? Aquí pues el funcionamiento es un poco parecido. Explico mi situación y me van a intentar buscar la hipoteca que mejor se adapte. Y creo que es interesante que lo miréis así. También podéis ir a acudir a vuestro banco, porque luego también tenéis que tener en cuenta, yo soy antiguo empleado de banca, es verdad que hace muchos años que no trabajo en banca, pero es verdad que esto ha ido cambiando. Anteriormente en las oficinas teníamos una cosa que se llamaba atribuciones. Y tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo un perfil de cliente que otro perfil de cliente. O sea, es decir, si las entidades financieras a los clientes que ellos consideran, entre comillas, mejores, les dan mejores condiciones que a los que consideran peores clientes. Pero esto es así, entonces. Podéis utilizar los comparadores. También está el de iAhorro. Vamos a ponerlo para no... que yo no tengo ningún trato con ninguno, o sea que me da igual que utilicéis uno que otro. Lo que quiero es que vayáis, que sí que esto os va a dar una pista por donde se mueve el mercado, y luego ya podéis ir a preguntar a las entidades cercanas a vuestro domicilio qué condiciones dan. Oye, pues mira, me ofrecen esto en este sitio, me ofrecen esto en otro sitio. Ya vais con una idea muy acertada a la hora de buscar, ¿vale? Entonces yo eso sí que os lo recomendaría que lo hicierais. Y ya, bueno, haremos un vídeo más despacito hablando de Helloteca o de Housefy o de iAhorro. Haremos un vídeo para que sepáis la food. Pero vamos, básicamente cómo funciona es esto. Tú preguntas, te analizan y te van a dar ofertas y esta gente de donde gana dinero es que le cobra al banco con el que se lo lleva. Por eso es interesante que aunque pidáis aquí, también vayáis a los de vuestra zona. Que vayáis a todas las oficinas y que, oye, pues vais, porque al final tendemos a ir a Sabadell, Santander, a BBVA, bueno, pues también mirar por los que tengáis en internet, pues que, bueno, Evo Banco estaba dando buenas hipotecas, Openbank, hay otro banco que se llama P-Bank que también daba condiciones interesantes, lo que pasa que ellos no tenían, que yo recuerde, hipoteca fija, creo que solo tenían hipoteca variable. A ver... Sí, yo creo que no tienen hipoteca tipo fijo. Pero bueno, que hagáis el estudio de mercado, que vayáis a caja de ingenieros, a caja de arquitectos, a un montón, o sea, que consultéis entidades que haya y preguntéis en muchas. Estos comparadores te van a ayudar a quitarte quizá los principales y luego, pues bueno, pues preguntar, siempre puedes preguntar a un Mediolanum, siempre puedes preguntar a un ING, que a lo mejor, me entiendo que te los darán en Helloteca y demás, pero bueno, por si acaso, sí que os recomiendo que hagáis un análisis preliminar, que pidáis los datos en estos y luego ya nos vamos a las oficinas a preguntar, porque también de una oficina, de una entidad a otra, puede variar el tipo de interés según también si les interesa cumplir ciertos objetivos. Tampoco será mismo los márgenes que tienen eso se llamaba en época atribuciones, que el director y el subdirector o la subdirectora o la directora tenían capacidad para mejorar los propios productos de la entidad siempre hasta unos márgenes. Entonces no sé si este tipo de cosas sigue funcionando, pero yo pienso que sí, que siempre, no es lo mismo ir a una oficina que a otra oficina. Entonces creo que es importante que desde este punto de vista tratéis este cambio, que lo toméis en serio, que yo sé que lleva tiempo, pero jolín, mira lo que os he dicho. Si
si al final me voy a ahorrar pasta por estar haciendo unas gestiones, jolín, para mí pasar, o sea, si en vez de pagar el 2% consigo fijarme, vamos a ponerlo, al 1,75, pues oye, pues aunque sea del 2, que son 554, al 1,75, que son 535, son prácticamente 20 euros. ¿Vale? Pero 20 euros por 12 son 240 euros. Pero si mañana el Euribor, en vez de ser el 1 y pico, es el 3, me voy a ahorrar mucho dinero. Entonces creo que a lo mejor merece la pena que le dediquéis un tiempo de vuestra vida a una cosa que os va a permitir estar en, sobre todo lo primero, si cambiáis ese tipo fijo vais a estar tranquilos, pues ya sabéis lo que vais a pagar y eso no varía. Pero también os puede suponer un ahorro de dinero importante, que con ese ahorro también os podéis permitir pagar la hipoteca antes y por lo tanto os va a salir la casa al fin y al cabo más barata. O sea, hay que mirarlo desde este punto de vista. Yo es mi recomendación que analicéis esto. Así que por resumir un poco todo, que la verdad que me he enrollado mucho, por resumir un poco todo. Escrituras, analizar la situación, mirar en los Excel con números, hacer 1001 simulaciones y luego también cuando me voy a cambiar de hipoteca voy a utilizar primero los comparadores y luego voy a ir a las oficinas. El comparador me va a servir como una primera lección preliminar y después a las oficinas, ¿vale? Voy a ver si tenemos alguna pregunta más por el chat y si no, que veo que no tenemos ninguna pregunta, Antonio me comenta que lo había entendido, me alegro mucho. Y nada, un placer haber estado aquí. Me podéis hacer sugerencias. Si no estáis suscritos, por supuesto, suscribiros. Si queréis seguir al tanto de todo, tenéis en mi canal para apuntaros a mi grupo de Telegram o en mi página web, lo que os guste más. Y nada, me despido y nos vemos la próxima. Un saludo, chao.